Capítulo 13. Ahora bien, Josué era viejo, avanzado en años, de modo que Jehová le dijo: Tú te has hecho viejo y has avanzado en años, y todavía queda gran parte de la tierra por ser tomada en posesión. Esta es la tierra que todavía queda, todas las regiones de los filisteos y de todos los gesuritas, desde el afluente del Nilo que está enfrente de Egipto y hasta el confín de Ecrón, al norte, solía considerarse que pertenecía a los cananeos, 5 señores del eje de los filisteos, los gazeos y los asdoditas, los asquelonitas, los gititas y los secronitas y los abim. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meará, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta el confín de los amorreos, y la tierra de los gebalitas, y todo el Líbano hacia el nacimiento del sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta llegar al punto de entrada de Amat. Todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios. Yo mismo los desposeeré de delante de los hijos de Israel. Solo haz que caiga a Israel como herencia, tal como te he mandado. Y ahora reparte esta tierra proporcionalmente como herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Con la otra media tribu, los rubenitas y los gaditas tomaron su herencia que Moisés les dio del lado del Jordán hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, el siervo de Jehová, desde Aroer, que está en la margen del valle torrencial de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle torrencial, y toda la meseta de Medebá hasta Dibón, y todas las ciudades de Seón, el rey de los amorreos, que reinó en Esbón, hasta el confín de los hijos de Ammón, y Galaad, y el territorio de los gesuritas, y los maacatitas, y todo el monte Hermón, y todo Basán, hasta Salecá, toda la región real de Og, en Basán, que reinó en Astarot, y en Edrei. Él era el que quedaba del remanente de los Refaim, y Moisés se puso a herirlos y a desposeerlos. Y los hijos de Israel no desposeyeron a los gesuritas ni a los maacatitas, sino que Gesur y Maacat siguen morando en medio de Israel hasta el día de hoy. Fue solamente a la tribu de Leví a la que no dio herencia. Las ofrendas hechas por fuego de Jehová, el Dios de Israel, son su herencia, tal como les ha prometido. Entonces Moisés dio una dádiva a la tribu de los hijos de Rubén por sus familias, y llegó a ser de ellos el territorio desde Aroer, que está en la margen del valle torrencial de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle torrencial, y toda la meseta junto a Medebá, Esbón y todos sus pueblos que están en la meseta, Dibón y Bamot Baal, y Bet Baal Meón, y Jaz, y Kedemot, y Mefaat, y Kiryataim, y Sipma, y Seret Saar, en la montaña de la llanura baja, y Bet Peor, y las laderas de Pisgá, y Bet Jesimot, y todas las ciudades de la meseta, y toda la región real de Seón, el rey de los amorreos, que reinó en Esbón, y a quien Moisés hirió, junto con los principales de Madián, Eví y Rekem, y Zur, y Ur, y Reba, los adalides de Seón, que moraban en la tierra. Y Balaam, hijo de Beor, el adivino, fue uno a quien los hijos de Israel mataron a espada, junto con los que de ellos fueron muertos. Y el límite de los hijos de Rubén vino a ser el Jordán, y esto, como territorio, fue la herencia de los hijos de Rubén, por sus familias, con las ciudades y sus poblados. Además, Moisés hizo una dádiva a la tribu de Gad, a los hijos de Gad por sus familias. Y el territorio de ellos llegó a ser Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Ammón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Y desde Esbón
hasta Ramat Mizpeh y Betonim, y desde Maanaim hasta el confín de Debir. Y en la llanura baja, Bet Aram y Bet Nimra y Sucot y Zafón, el resto de la región real de Sehón, el rey de Hesbón, con el Jordán como confín hasta la extremidad del mar de Kineret, del lado del Jordán hacia el oriente. Esta fue la herencia de los hijos de Gad por sus familias, con las ciudades y sus poblados. Además, Moisés hizo una dádiva a la media tribu de Manasés, y ésta vino a ser de la media tribu de los hijos de Manasés por sus familias. Y el territorio de ellos llegó a ser desde Maanaim, todo Basán, toda la región real de Og, el rey de Basán, y todas las aldeas de tiendas de Jair, que están en Basán, 60 pueblos, y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, las ciudades de la región real de Og, en Basán, fueron a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir, por sus familias. Estos fueron los territorios que Moisés les hizo heredar en las llanuras desérticas de Moab, del lado del Jordán, frente a Jericó, hacia el oriente. Y a la tribu de los levitas Moisés no dio herencia. Jehová, el Dios de Israel, es su herencia, tal como les ha prometido. Frente a Jericó, hacia el oriente. Y a la tribu de los levitas Moisés no dio herencia. Jehová, el Dios de Israel, es su herencia, tal como les ha prometido. Capítulo 14. Ahora bien, esto es lo que los hijos de Israel tomaron como posesión hereditaria en la tierra de Canaán, que Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, les hicieron heredar. Su herencia fue por sorteo, tal como había mandado Jehová por medio de Moisés para las 9 tribus y la media tribu, porque Moisés había dado la herencia de las otras 2 tribus y de la otra media tribu al otro lado del Jordán, y a los levitas no les dio herencia en medio de ellos, pues los hijos de José habían llegado a ser 2 tribus, Manasés y Efraín, y a los levitas no se había dado participación en la tierra, salvo ciudades donde morar y sus dehesas para su ganado y su propiedad. Tal como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, y procedieron a repartir la tierra proporcionalmente. Entonces los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné el kenicita, le dijo: Tú mismo sabes bien la palabra que Jehová habló a Moisés, el hombre del Dios verdadero, respecto a mí y respecto a ti en Cades Barnea. 40 años de edad tenía yo cuando Moisés, el siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea para espiar la tierra, y vine trayéndole palabra de vuelta, tal como se hallaba en mi corazón. Y mis hermanos que subieron conmigo hicieron que el corazón del pueblo se derritiera. Pero en cuanto a mí, yo seguí plenamente a Jehová mi Dios. En consecuencia, Moisés juró en aquel día y dijo: La tierra en que ha pisado tu pie llegará a ser tuya y de tus hijos como herencia hasta tiempo indefinido, porque has seguido plenamente a Jehová mi Dios. Y ahora sucede que Jehová me ha conservado vivo, tal como prometió, estos 45 años desde que Jehová hizo esta promesa a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora me veo aquí hoy con 85 años de edad. Sin embargo, hoy me hallo tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era mi poder entonces, así es mi poder ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. Y ahora dame, sí, esta región montañosa que Jehová prometió en aquel día, porque tú mismo oíste en aquel día que había Anaquim allí y grandes ciudades fortificadas. Probablemente Jehová estará conmigo, y ciertamente los desposeeré, tal como Jehová prometió. Ante eso, Josué lo bendijo y dio Hebrón a Caleb, hijo de Jefuné,
como herencia. Por eso Hebrón ha llegado a pertenecer a Caleb, hijo de Jefuné el kenicita, como herencia hasta el día de hoy, por razón de que siguió plenamente a Jehová el Dios de Israel. El nombre de Hebrón antes de eso era Kirjat Arba. Dicho Arba fue el gran hombre entre los Anakim, y la tierra no tuvo disturbio de guerra. De Israel. El nombre de Hebrón antes de eso era Kirjat Arba. Dicho Arba fue el gran hombre entre los Anakim, y la tierra no tuvo disturbio de guerra. Capítulo 15. Y la porción que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, por sus familias, vino a ser hasta el límite de Edom, el desierto de Zin, hasta el Negev, en su extremo del sur. Y su límite del sur vino a ser desde la extremidad del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur a la subida de Acrabim, y pasaba a Zin, y subía del sur a Cades Barnea, y pasaba a Ezrón, y subía a Adar, y daba vuelta a Carcá, y pasaba a Azmón, y salía al valle torrencial de Egipto, y resultaba que la terminación del límite daba al mar. Esto vino a ser su límite del sur. Y el límite oriental era el mar Salado hasta el fin del Jordán, y el límite en el rincón del norte estaba en la bahía del mar, al fin del Jordán. Y el límite subía a Bet Oglá, y pasaba al norte de Bet Arabá. Y el límite subía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y el límite subía a Debir, desde la llanura baja de Acor, y volvía hacia el norte, a Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del valle torrencial, y el límite pasaba a las aguas de En-Semes, y su terminación resultaba ser en Rogel. Y el límite subía al valle del hijo de Hinón, a la ladera del Jebuseo, al sur, es decir, Jerusalén. Y el límite subía a la cima de la montaña que mira al valle de Hinón, al oeste, que está en la extremidad de la llanura baja de Refaim, al norte. Y el límite estaba trazado desde la cima de la montaña hasta el manantial de las aguas de Neftoa, y salía a las ciudades del monte Efrón, y estaba trazado el límite hasta Baalá, es decir, Kirjat Jearim. Y el límite daba la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir, y pasaba a la ladera del monte Jearim, al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes, y pasaba a Tibná. Y el límite salía a la ladera de Ecrón, al norte, y estaba trazado el límite hasta Siquerón, y pasaba al monte Baalá, y salía a Jabneel. Y resultaba que la terminación del límite daba al mar. Y el límite occidental estaba en el mar Grande y su sección litoral. Este era el límite, todo en derredor, de los hijos de Judá por sus familias. Y a Caleb, hijo de Jefuné, él dio una parte en medio de los hijos de Judá por orden de Jehová a Josué, a saber, Kirjat Arba. Dicho Arba era padre de Anac, es decir, Hebrón. De modo que Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, a saber, Sesai y Aimán y Talmai, los nacidos de Anac. Entonces subió de allí a donde los habitantes de Debir. Ahora bien, el nombre de Debir antes de eso era Kirjat Sefer. Y Caleb procedió a decir: al que hiera a Kirjat Sefer y de veras la tome, ciertamente le daré mi hija Acsá por esposa. Ante eso, Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó. Por lo tanto, él le dio por esposa su hija Acsá. Y aconteció que cuando ella iba a casa, siguió incitando a éste a pedir un campo a su padre. Entonces ella palmoteó mientras estaba sobre el asno, por lo cual le dijo Caleb: ¿qué quieres? De modo que ella dijo: dame una bendición, sí, puesto que es un pedazo de terreno al sur lo que me has dado,
y tienes que darme Gulot Maim. Por consiguiente, le dio Gulot alto y Gulot bajo. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia el límite de Edom, en el sur llegaron a ser Capseel, y Eder, y Jagur, y Quiná, y Dimoná, y Adadá, y Quedes, y Azor, e Inán, Zif, y Telem, y Bealot, y Azor Adatá, y Kerillot Esrón, es decir, Azor, Amán, y Sema, y Moladá, y Azar Gadá, y Esmón, y Bet Pelet, y Azar Sual, y Beer Seba, y Biciotías, Baalá, e Illim, y Esem, y El Tolá, y Quesil, y Ormá, y Ciclag, y Matmaná, y Sansaná, y Lebaot, y Silim, y Ain, y Rimón. Todas las ciudades fueron 29, junto con sus poblados. En la Sefelá estaban Estaol, y Zorá, y Asná, y Zanoa, y Enganim, Tapúa y Enán, Jarmut y Adulam, Sococ y Azecá, y Saaraim, y Aditaim, y Gederá, y Gederotaim, 14 ciudades y sus poblados. Cenán y Adasá y Migdal Gad, y Dileán, y Mizpé, y Jocteel, Laquis y Bozcat, y Eglón, y Cabón, y Lamam, y Kitlis, y Gederot, Bet Dagón, y Naamá, y Maquedá, 16 ciudades y sus poblados. Libná, y Éter, y Asán, e Iftá, y Asná, y Nezib, y Keilá, y Akzib, y Maresá, 9 ciudades y sus poblados. Ecrón y sus pueblos dependientes y sus poblados, desde Ecrón hacia el oeste todo lo que está a lo largo de Asdod y sus poblados. Asdod, sus pueblos dependientes y sus poblados. Gaza, sus pueblos dependientes y sus poblados, hasta el valle torrencial de Egipto, y el mar grande, y la región adyacente. Y en la región montañosa, Samir y Jatir y Socó, y Daná, y Kiryat Saná, es decir, Debir, y Anab, y Estemó, y Anim, y Gosén, y Olón, y Giló, 11 ciudades y sus poblados. Arab, y Dumá, y Esán, y Janim, y Bet Tapúa, y Afecá, y Umtá, y Kiryat Arba, es decir, Hebrón, y Cior, 9 ciudades y sus poblados. Maón, Carmelo y Sif, y Jutá, y Jezreel, y Jocdeam, y Zanoa, Cayín, Gibeat, y Tipná, 10 ciudades y sus poblados. Alul, Bet-Zur, y Gedor, y Maarat, y Bet-Anot, y El Tecón, 6 ciudades y sus poblados. Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim, y Rabá, 2 ciudades y sus poblados. En el desierto, Bet Arabá, Mirín y Secacá, y Nipsán, y la ciudad de la sal, y Engedi, 6 ciudades y sus poblados. En cuanto a los jebuseos que estaban morando en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, y los jebuseos continúan morando con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Los jebuseos que estaban morando en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, y los jebuseos continúan morando con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Capítulo 16. Y salió la suerte para los hijos de José, desde el Jordán, junto a Jericó, hasta las aguas de Jericó al oriente, el desierto que sube de Jericó a la región montañosa de Betel. Y salía de Betel, que pertenece a Luz, y pasaba al límite de los arquitas en Atarot, y bajaba hacia el oeste al límite de los jafletitas, hasta el límite de Bet Orón Baja y Gezer,
y resultaba que su terminación daba al mar. Y los hijos de José, Manasés y Efraín, procedieron a tomar posesión de tierra, y el límite de los hijos de Efraín por sus familias vino a ser, sí, el límite de su herencia hacia el oriente vino a ser Atarot Addar, hasta Bet Orón Alta, y el límite salía al mar. Micmetat estaba al norte, y el límite daba la vuelta hacia el oriente a Taanat Siló, y pasaba hacia el oriente a Janoa, y bajaba de Janoa a Atarot y a Anará, y llegaba hasta Jericó, y salía al Jordán. Desde Tapúa, el límite seguía hacia el oeste al valle torrencial de Caná, y resultaba que su terminación daba al mar. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Y los hijos de Efraín tenían ciudades enclavadas en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas las ciudades y sus poblados. Y no expulsaron a los cananeos que estaban morando en Gezer, y los cananeos continúan morando en medio de Efraín hasta el día de hoy, y vinieron a estar sujetos a trabajos forzados de esclavo. A los cananeos que estaban morando en Gezer, y los cananeos continúan morando en medio de Efraín hasta el día de hoy, y vinieron a estar sujetos a trabajos forzados de esclavo. Capítulo 17. Y la suerte vino a ser para la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José, para Maquir, el primogénito de Manasés, el padre de Galaad, porque él fue uno que resultó ser hombre de guerra. Y Galaad y Basán llegaron a pertenecerle. Y llegó a haber una suerte para los hijos de Manasés que quedaron, según sus familias, para los hijos de Abí Ezer, y los hijos de Elec, y los hijos de Asriel, y los hijos de Siquén, y los hijos de Efer, y los hijos de Semidá. Estos fueron los hijos de Manasés, hijo de José, los varones según sus familias. En cuanto a Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, resultó que no tuvo hijos, sino hijas. Y estos eran los nombres de sus hijas: Malá y Noá, Oglá, Milcá y Tirzá. De modo que éstas se presentaron delante de Eleazar el sacerdote y Josué, hijo de Nun, y los principales, y dijeron: Jehová fue quien mandó a Moisés que nos diera una herencia en medio de nuestros hermanos. Por consiguiente, les dio por orden de Jehová una herencia en medio de los hermanos de su padre. Y hubo 10 lotes que le tocaron a Manasés aparte de la tierra de Galaad y Basán, que estaban al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés obtuvieron una herencia en medio de los hijos de él. Y la tierra de Galaad vino a ser la propiedad de los hijos de Manasés que quedaron. Y el límite de Manasés vino a ser desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem. Y el límite se dirigía a la derecha a los habitantes de En-Tapúa. La tierra de Tapúa vino a ser de Manasés, pero Tapúa, en el límite de Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. Y el límite bajaba al valle torrencial de Caná, hacia el sur, al valle torrencial de estas ciudades de Efraín, en medio de las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés estaba al norte del valle torrencial, y su terminación llegaba a dar al mar. Al sur era de Efraín, y al norte de Manasés, y el mar venía a ser su límite. Y por el norte llegan hasta Aser, y por el oriente hasta Isacar. Y vinieron a pertenecer a Manasés en Isacar y en Aser, Bet-Seán y sus pueblos dependientes, e Ibleam y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Dor y sus pueblos dependientes, y los habitantes de En-Dor y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Taanac y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Megiddo y sus pueblos dependientes, 3 de las alturas.
Y los hijos de Manasés no lograron tomar posesión de estas ciudades, sino que los cananeos persistieron en morar en esta tierra. Y resultó que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, fueron poniendo a los cananeos a hacer trabajos forzados, y no los desposeyeron enteramente. Y los hijos de José procedieron a hablar con Josué y dijeron: ¿Por qué me has dado como herencia una sola suerte y un solo lote, cuando soy un pueblo numeroso, por razón de que Jehová me ha bendecido hasta ahora? Por lo cual Josué les dijo: Si eres pueblo numeroso, anda, sube al bosque, y tienes que hacerte desmonte allí en la tierra de los pericitas y de los Refaim, porque la región montañosa de Efraín se ha hecho demasiado angosta para ti. Entonces los hijos de José dijeron: No basta para nosotros la región montañosa, y hay carros de guerra con hoces de hierro entre todos los cananeos que moran en la tierra de la llanura baja, tanto los que están en Bet-Seán y sus pueblos dependientes, como los que están en la llanura baja de Jezreel. De modo que Josué dijo esto a la casa de José, a Efraín y Manasés: Eres un pueblo numeroso, y gran poder es tuyo. No debes recibir una sola suerte, sino que la región montañosa debe llegar a ser tuya. Porque es bosque, tendrás que desmontarlo, y tiene que llegar a ser el punto de terminación para ti. Pues debes expulsar a los cananeos, aunque tengan carros de guerra con hoces de hierro, y sean fuertes. Y tiene que llegar a ser el punto de terminación para ti. Pues debes expulsar a los cananeos, aunque tengan carros de guerra con hoces de hierro, y sean fuertes. Capítulo 18. Entonces toda la asamblea de los hijos de Israel se congregó en Silo, y procedieron a situar allí la tienda de reunión, puesto que la tierra estaba ya sojuzgada delante de ellos. Pero todavía quedaban entre los hijos de Israel aquellos a los cuales no se había repartido proporcionalmente su herencia, a saber, 7 tribus. Así que Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo van a ser delincuentes en cuanto a entrar para tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Consíganse 3 hombres de cada tribu y déjenme enviarlos, para que se levanten y recorran la tierra y delineen mapas de acuerdo con su herencia, y que vengan a mí. Y tienen que repartirla proporcionalmente entre sí en 7 partes. Judá se quedará de pie en su territorio al sur, y la casa de José se quedará de pie en su territorio al norte. En cuanto a ustedes, ustedes delinearán el mapa de la tierra en 7 partes, y tienen que traérmelas acá, y tendré que echar suertes para ustedes aquí, delante de Jehová nuestro Dios. Porque los levitas no tienen participación en medio de ustedes, por cuanto su herencia es el sacerdocio de Jehová. Y Gad y Rubén y la media tribu de Manasés han tomado su herencia del lado del Jordán, hacia el oriente, la cual Moisés, el siervo de Jehová, les ha dado. De modo que los hombres se levantaron para ir, y Josué procedió a mandar a los que iban a delinear el mapa de la tierra, y dijo: Vayan y recorran la tierra y delineen el mapa de ella, y vuelvan a mí, y aquí es donde echaré suertes para ustedes, delante de Jehová, en Silo. Con eso, los hombres se fueron y pasaron por la tierra y delinearon su mapa por ciudades en 7 partes, en un libro. Después de eso vinieron a Josué al campamento de Silo, y Josué se puso a echarles suertes en Silo, delante de Jehová. De ese modo Josué allí repartió la tierra proporcionalmente a los hijos de Israel en las partes que les correspondían. Entonces se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, y el territorio de su suerte salió entre los hijos de Judá
y los hijos de José. Y su límite vino a ser en el rincón del norte desde el Jordán, y el límite subía hasta la ladera de Jericó, al norte, y subía por la montaña hacia el oeste, y resultaba que tenía su terminación en el desierto de Bet-Aven, y el límite pasaba de allí a Luz, a la ladera sur de Luz, es decir, Betel, y el límite bajaba a Atarot Addar, sobre la montaña que está al sur de Bet-Horon Baja. Y el límite estaba trazado y daba la vuelta por el lado occidental hacia el sur desde la montaña que mira a Bet-Horón, al sur. Y resultaba que su terminación daba a Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim, una ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado occidental. Y el lado del sur era desde la extremidad de Kiryat Jearim, y el límite salía hacia el oeste y salía al manantial de las aguas de Neftoa. Y bajaba el límite a la extremidad de la montaña que mira al valle del hijo de Hinón, que está en la llanura baja de Refaim, al norte, y bajaba al valle de Hinón, a la ladera del Jebuseo, al sur, y bajaba a En Rogel. Y estaba trazado hacia el norte, y salía a En Semes, y salía a Gelilot, que está enfrente de la subida de Adumim, y bajaba a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasaba a la ladera del norte enfrente del Arabá, y bajaba al Arabá. Y el límite pasaba a la ladera del norte de Bet-Oglá, y resultaba que la terminación del confín daba a la bahía del norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite del sur, y el Jordán le servía de límite en el lado oriental. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín, por sus familias, por sus límites, todo en derredor. Y las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, resultaron ser Jericó y Bet-Oglá, y Emek-Keziz, y Bet-Arabá, y Zemaraim, y Betel, y Abim, y Pará, y Ofrá, y Kefar Amoní, y Ofní, y Geba, 12 ciudades y sus poblados. Gabaón, y Ramá, y Beerot, y Mizpé, y Kefirá, y Mozá, y Requem, e Irpeel, y Taralá, y Celá, a Elef, y Jebusí, es decir, Jerusalén, Gibeat, y Kiryat, 14 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín por sus familias. A Elef y Jebusí, es decir, Jerusalén, Gibeat y Kiryat, 14 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín por sus familias. Capítulo 19. Entonces salió la segunda suerte para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, por sus familias, y su herencia vino a estar en medio de la herencia de los hijos de Judá. Y llegaron a tener en su herencia a Beer-seba, con Seba, y a Moladá, y a Zar-Sual, y Balá, y Ezem, y el Tolat, y Betul, y Ormá, y Ziklag, y Bet-Marcabot, y Azar-Susá, y Bet-Lebaot, y Saruén, 13 ciudades y sus poblados. A Ain, Rimón, y Éter, y Asán, 4 ciudades y sus poblados. Y todos los poblados que estaban todo en derredor de estas ciudades, hasta Baalat Beer, Ramá del sur. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Simeón por sus familias. La herencia de los hijos de Simeón fue tomada del lote de los hijos de Judá, porque la parte que correspondía a los hijos de Judá resultó demasiado grande para ellos. Así que los hijos de Simeón recibieron una posesión en medio de la herencia de ellos. Enseguida se sacó la tercera suerte para los hijos de Zabulón, por sus familias, y el límite de su herencia vino a dar hasta Sarit, y su límite subía hacia el oeste también, a Mareal, y llegaba a Dabeset,
y llegaba al valle torrencial que está enfrente de Jocneam. Y desde Sarit se volvía al este, hacia el nacimiento del sol, hasta el confín de Quislot Tabor, y salía a Daberat, y subía a Jafía. Y desde allí pasaba al oriente, hacia el naciente, a Gat Efer, a Et Casim, y salía a Rimón, y estaba trazado hasta Nea. Y el límite daba la vuelta a esta por el norte a Anatón, y resultaba que sus terminaciones daban al valle de Ifta-El, y Catat, y Naalal, y Simrón, e Idalá, y Belén, 12 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de los hijos de Zabulón por sus familias. Estas fueron las ciudades y sus poblados. Fue para Isacar, para quien salió la cuarta suerte, para los hijos de Isacar por sus familias. Y su límite vino a ser hasta Jezreel, y Quesulot, y Sunem, y Afaraim, y Sión, y Anaarat, y Rabit, y Quisión, y Ebez, y Remet, y En-Ganim, y En-Adá, y Bet-Pasez. Y el límite llegaba a Tabor, y Saazuma, y Bet-Semes, y resultaba que las terminaciones de su confín daban al Jordán, 16 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Isacar por sus familias, las ciudades y sus poblados. Entonces salió la quinta suerte para la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Y su límite vino a ser Elcat, y Alí, y Betem, y Aksaf, y Alamelec, y Amat, y Misal, y en dirección al oeste llegaba a Carmelo, y a Sior Libnat, y se volvía hacia el nacimiento del sol a Bet-Dagón, y llegaba a Zabulón, y al valle de Ifta-El, al norte, a Bet-Emek, y Neiel, y salía a Kabul, a la izquierda, y a Hebrón, y Rehob, y Amón, y Caná, hasta la populosa Sidón. Y el límite se volvía a Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Y el límite se volvía a Osá, y sus terminaciones llegaban a dar al mar, en la región de Aksib, y Umá, y Afec, y Rehob, 22 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Estas fueron las ciudades y sus poblados. Fue para los hijos de Neftalí, para quienes salió la sexta suerte, para los hijos de Neftalí por sus familias. Y su límite vino a ser desde Elef, desde el árbol grande en Zaananín, y Adamí Nekeb, y Jabneel, hasta Lacún, y sus terminaciones llegaban a dar al Jordán. Y el límite se volvía hacia el oeste, a Aznot Tabor, y de allí salía a Ucoc, y llegaba a Zabulón, al sur, y llegaba a Aser, al oeste, y a Judá en el Jordán, hacia el nacimiento del sol. Y las ciudades fortificadas eran Zidim, Zer y Ammat, Racat y Kineret, y Adamá, y Ramá, y Azor, y Kedes, y Edrei, y En Azor, y Girón, y Migdal El, Orem, y Bet Anat, y Bet Semes, 19 ciudades y sus poblados. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias, las ciudades y sus poblados. Fue para la tribu de los hijos de Dan por sus familias, para quienes salió la séptima suerte, y el confín de su herencia vino a ser Zorá, y Estaol, e Ir Semes, y Saalabín, y Ayalón, e Itlá, y Elón, y Timná, y Ecrón, y el Tequec, y Gibetón, y Baalat, y Jeúd, y Bene Berak, y Gat Rimón, y Mejarcón, y Racón, con el confín enfrente de Jope. Y el territorio de los hijos de Dan fue demasiado estrecho para ellos, y los hijos de Dan procedieron a subir y a guerrear contra Lesem, y a tomarla y a herirla a filo de espada. Entonces tomaron posesión de ella y se pusieron a morar en ella, y empezaron a llamar Dan a Lesem, conforme al nombre de Dan, su antepasado.
Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Dan por sus familias. Estas fueron las ciudades y sus poblados. Así acabaron de dividir la tierra para posesión por sus territorios. Entonces los hijos de Israel dieron a Josué, hijo de Nun, una herencia en medio de ellos. Por orden de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, a saber, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Y él se puso a edificar la ciudad y a morar en ella. Estas fueron las herencias que Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, distribuyeron como posesión por sorteo en Silo, delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión, de modo que cesaron de repartir proporcionalmente la tierra. Distribuyeron como posesión por sorteo en Silo, delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión, de modo que cesaron de repartir proporcionalmente la tierra. Capítulo 20. Entonces Jehová habló a Josué y dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Den para ustedes las ciudades de refugio de que les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que sin intención hiera mortalmente sin saberlo a un alma. Y éstas tienen que servirles como refugio del vengador de la sangre. Y él tendrá que huir a una de estas ciudades y detenerse a la entrada de la puerta de la ciudad, y hablar sus palabras a oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos tienen que recibirlo así en la ciudad y darle un lugar, y él tiene que morar con ellos. Y en caso de que el vengador de la sangre corra tras él, entonces no deben entregar al homicida en su mano, porque fue sin saberlo que hirió mortalmente a su semejante, y no le tenía odio anteriormente. Y tiene que morar en aquella ciudad hasta que comparezca ante la asamblea para juicio, hasta la muerte del sumo sacerdote que exista en aquellos días. Es entonces cuando el homicida podrá volver, y tendrá que entrar en su ciudad y en su casa, en la ciudad de la cual había huido. Por consiguiente, dieron estado sagrado a Aqueres, en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kirjat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y en la región del Jordán, junto a Jericó, hacia el oriente, dieron a Bézer, en el desierto, en la meseta de la tribu de Rubén, y a Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas llegaron a ser las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el residente forastero que reside como forastero en medio de ellos, para que huya allá cualquiera que hiera mortalmente a un alma sin intención, para que no muera por mano del vengador de la sangre hasta que esté de pie delante de la asamblea. Pero en medio de ellos, para que huya allá cualquiera que hiera mortalmente a un alma sin intención, para que no muera por mano del vengador de la sangre hasta que esté de pie delante de la asamblea. Capítulo 21. Los cabezas de los padres de los levitas ahora se acercaron a Eleazar el sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y procedieron a hablarles en Silo, en la tierra de Canaán, y a decir: Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde morar, junto con sus dehesas, para nuestros animales domésticos. De modo que los hijos de Israel dieron de su herencia a los levitas, por orden de Jehová, estas ciudades y sus dehesas. Entonces salió la suerte para las familias de los coatitas, y a los hijos de Aarón, el sacerdote, de los levitas, llegaron a pertenecer por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, y de la tribu de los simeonitas, y de la tribu de Benjamín. Y para los hijos de Coat que quedaron, hubo por sorteo 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, y de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés.
Y para los hijos de Gersón hubo por sorteo 13 ciudades de las familias de la tribu de Isacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Basán. Para los hijos de Merarí, por sus familias, hubo 12 ciudades de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas estas ciudades y sus dehesas, tal como Jehová había mandado por medio de Moisés. De modo que de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, ellos dieron estas ciudades que fueron llamadas por nombre, y éstas llegaron a pertenecer a los hijos de Aarón, procedentes de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la primera suerte vino a ser de ellos. Les dieron pues Kirjat Arba. Dicho Arba era el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, y su dehesa todo en derredor de ella. Y el campo de la ciudad y sus poblados los dieron a Caleb, hijo de Jefuné, como posesión suya. Y a los hijos de Aarón del sacerdote dieron la ciudad de refugio para el homicida, a saber, Hebrón y su dehesa, y también Libná y su dehesa, y Jatir y su dehesa, y Estemoa y su dehesa, y Olón y su dehesa, y Debir y su dehesa, y Ain y su dehesa, y Jutá y su dehesa, Bet-Semes y su dehesa, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón y su dehesa, Geba y su dehesa, Anatot y su dehesa, y Almón y su dehesa, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Aarón, los sacerdotes, fueron 13 ciudades y sus dehesas. Y para las familias de los hijos de Coat, los levitas, que quedaron de los hijos de Coat, llegó a haber por su sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Por lo tanto, les dieron la ciudad de refugio para el homicida, a saber, Siquén y su dehesa, en la región montañosa de Efraín, y Geser y su dehesa, y Kibzaim y su dehesa, y Bet-Orón y su dehesa, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Tequé y su dehesa, Gibetón y su dehesa, Ayalón y su dehesa, Gat-Rimón y su dehesa, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac y su dehesa, y Gat-Rimón y su dehesa, 2 ciudades. Todas las ciudades, junto con sus dehesas que tuvieron las familias de los hijos de Coat, que quedaron, fueron 10. Y para los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, hubo de la media tribu de Manasés la ciudad de refugio para el homicida, a saber, Golán, en Basán, y su dehesa, y Beesterá y su dehesa, 2 ciudades. Y de la tribu de Isacar, Quisión y su dehesa, Daberat y su dehesa, Jarmut y su dehesa, Enganim y su dehesa, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, Misal y su dehesa, Abdón y su dehesa, Elcat y su dehesa, y Rehob y su dehesa, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, la ciudad de refugio para el homicida, a saber, Quedes en Galilea y su dehesa, y Amot-Dor y su dehesa, y Cartán y su dehesa, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades y sus dehesas. Y las familias de los hijos de Merarí, los levitas que quedaron, tuvieron, de la tribu de Zabulón, Jocneam y su dehesa, Cartá y su dehesa, Dinná y su dehesa, Naalal y su dehesa, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Bezer y su dehesa, y Jaz y su dehesa, Kedemot y su dehesa, y Mefaat y su dehesa, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para el homicida, a saber, Ramot en Galaad y su dehesa, y Maanaim y su dehesa, Esbón y su dehesa, Jazer y su dehesa, todas las ciudades fueron 4. Todas las ciudades que llegaron a pertenecer a los hijos de Merarí, por sus familias, los que quedaron de las familias de los levitas, fueron, como suerte para ellos,
12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades, junto con sus dehesas. Estas ciudades llegaron a ser cada cual una ciudad junto con su dehesa, todo en derredor de ella. Así en cuanto a todas estas ciudades. Así que Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados, y ellos procedieron a tomar posesión de ella y a morar en ella. Además, Jehová les dio descanso todo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus antepasados, y ni siquiera uno de todos sus enemigos se mantuvo de pie delante de ellos. Todos sus enemigos los dio Jehová en manos de ellos. No falló ni una promesa de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se realizó. Todos sus enemigos los dio Jehová en manos de ellos. No falló ni una promesa de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se realizó. Capítulo 22. En aquel tiempo, Josué procedió a llamar a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y a decirles: por su parte, ustedes han guardado todo lo que les mandó Moisés, el siervo de Jehová, y fueron obedientes a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en estos muchos días hasta el día de hoy, y han guardado la obligación del mandamiento de Jehová su Dios. Y ahora Jehová su Dios ha dado descanso a sus hermanos, tal como les prometió. De modo que ahora vuélvanse y váyanse a sus tiendas en la tierra de su posesión, que Moisés, el siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. Solo que tengan mucho cuidado de llevar a cabo el mandamiento y la ley que Moisés, el siervo de Jehová, les mandó, amando a Jehová su Dios y andando en todos sus caminos, y guardando sus mandamientos, y adhiriéndose a él, y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Con eso los bendijo Josué y los envió para que se fueran a sus tiendas. Y a la media tribu de Manasés, Moisés había hecho una dádiva en Basán, y a la otra mitad de ella Josué hizo una dádiva con sus hermanos del lado del Jordán hacia el oeste. Por eso, también, cuando Josué los envió a sus tiendas, procedió a bendecirlos, y les dijo además: vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas y con muchísimo ganado, con plata y oro, y cobre y hierro, y prendas de vestir en muy grande cantidad. Tomen la parte que les corresponde del despojo de sus enemigos junto con sus hermanos. Después de eso, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se fueron de los otros hijos de Israel, de Siló, que está en la tierra de Canaán, para irse a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, en la cual habían sido establecidos por orden de Jehová por medio de Moisés. Cuando llegaron a las regiones del Jordán, que estaban en la tierra de Canaán, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar sumamente descollante. Más tarde, los otros hijos de Israel oyeron decir: mira, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en la frontera de la tierra de Canaán, en las regiones del Jordán, del lado que pertenece a los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel llegaron a oír esto, entonces toda la asamblea de los hijos de Israel se congregó en Silo para subir a iniciar acción militar contra ellos. Entonces, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, los hijos de Israel enviaron a Fineás, hijo de Eleazar el sacerdote, y con él a 10 principales, un principal de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, y cada uno era cabeza de la casa de sus padres,
de los millares de Israel. Con el tiempo, estos llegaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y empezaron a hablar con ellos y dijeron: Esto es lo que ha dicho toda la asamblea de Jehová. ¿Qué acto de infidelidad es este que han perpetrado ustedes contra el Dios de Israel, volviéndose hoy de seguir a Jehová, al edificarse un altar para rebelarse hoy contra Jehová? Nos fue demasiado pequeño el error de Peor, del cual no nos hemos limpiado hasta el día de hoy, aunque la plaga vino a estar sobre la asamblea de Jehová. Y ustedes quisieran volverse hoy de seguir a Jehová, y tiene que suceder que si ustedes, por su parte, se rebelan hoy contra Jehová, entonces mañana será contra toda la asamblea de Israel, contra lo que él se indignará. Ahora bien, si realmente sucede que la tierra de su posesión es inmunda, pasen a la tierra de la posesión de Jehová, donde ha residido el tabernáculo de Jehová, y establezcanse en medio de nosotros, y no se rebelen contra Jehová, y no hagan de nosotros los que estemos en rebelión, al edificar ustedes un altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No fue Acán, hijo de Zera, el que perpetró un acto de infidelidad en la cosa dada por entero a la destrucción, y no fue contra toda la asamblea de Israel contra quienes vino indignación? Y él no fue el único hombre que expiró en su error. Ante esto, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés contestaron y hablaron con los cabezas de los millares de Israel. Divino, Dios, Jehová, divino, Dios, Jehová. Él sabe, e Israel, él también sabrá. Si es en rebelión y si es en infidelidad contra Jehová, no nos salves el día de hoy. Si fue para edificarnos un altar para volvernos de seguir a Jehová, y si fue para ofrecer sobre él ofrendas quemadas y ofrendas de grano, y si fue para hacer sobre él sacrificios de comunión, Jehová mismo indagará. O si no fue más bien debido a solicitud ansiosa por algo distinto, por lo que hicimos esto, diciendo: en un día futuro, los hijos de ustedes dirán a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con Jehová, el Dios de Israel? Y hay un límite que Jehová ha puesto entre nosotros y ustedes, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, a saber, el Jordán. No tienen ustedes parte que les corresponda en Jehová. Y los hijos de ustedes ciertamente harán que nuestros hijos desistan de temer a Jehová. Por lo tanto dijimos: obremos en pro de nosotros mismos, por favor, edificando el altar, no para ofrenda quemada ni para sacrificio, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes, y nuestras generaciones después de nosotros, de que rendiremos el servicio de Jehová delante de él con nuestras ofrendas quemadas y nuestros sacrificios de comunión, para que los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos en un día futuro: ustedes no tienen parte que les corresponda en Jehová. Así es que dijimos, y tiene que suceder que en caso de que nos dijeran eso a nosotros y a nuestras generaciones en un día futuro, entonces tenemos que decir: vean la representación del altar de Jehová que hicieron nuestros padres, no para ofrenda quemada ni para sacrificio, sino que es un testigo entre nosotros y ustedes. Es inconcebible de parte nuestra rebelarnos de nuestra propia cuenta contra Jehová y volvernos hoy de seguir a Jehová, edificando un altar para ofrenda quemada, ofrenda de grano y sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ahora bien, cuando Fineás, el sacerdote, y los principales de la asamblea,
y los cabezas de los millares de Israel que estaban con él oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manasés, aquello resultó bueno a sus ojos. De modo que Fineás, hijo de Eleazar el sacerdote, dijo a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés: Hoy de veras sabemos que Jehová está en medio de nosotros, porque no han perpetrado contra Jehová este acto de infidelidad. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Tras eso, Fineás, hijo de Eleazar el sacerdote, y los principales se volvieron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad, en la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los otros hijos de Israel, y les llevaron palabra de vuelta. Y la palabra resultó buena a los ojos de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel procedieron a bendecir a Dios, y no hablaron de subir para emprender servicio militar contra ellos, para arruinar la tierra en que estaban morando los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad procedieron a dar nombre al altar, porque es testigo entre nosotros de que Jehová es el Dios verdadero. Los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad procedieron a dar nombre al altar, porque es testigo entre nosotros de que Jehová es el Dios verdadero. Capítulo 23. Y aconteció muchos días después de haber dado Jehová descanso a Israel de todos sus enemigos, todo en derredor, cuando Josué era viejo y avanzado en días, que Josué procedió a llamar a todo Israel, a sus ancianos y sus cabezas y sus jueces y sus oficiales, y a decirles: En cuanto a mí, yo me he hecho viejo, he avanzado en días. Y en cuanto a ustedes, ustedes han visto todo lo que Jehová su Dios hizo a todas estas naciones por causa de ustedes, porque Jehová su Dios era el que estaba peleando por ustedes. Vean, yo les asigné por sorteo estas naciones que quedan como herencia para sus tribus, y todas las naciones que yo corté, desde el Jordán hasta el mar grande, donde se pone el sol. Y Jehová su Dios fue el que siguió empujándolas de delante de ustedes, y las desposeyó por causa de ustedes, y ustedes tomaron posesión de la tierra de ellas, tal como les había prometido Jehová su Dios. Y ustedes tienen que ser muy animosos para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, nunca apartándose de ello a la derecha ni a la izquierda, nunca metiéndose entre estas naciones, estas que quedan con ustedes. Y no deben mencionar los nombres de sus dioses, ni jurar por ellos, ni deben servirles, ni inclinarse ante ellos. Antes bien, es a Jehová su Dios a quien deben adherirse, tal como lo han hecho hasta el día de hoy. Y Jehová expulsará de delante de ustedes naciones grandes y poderosas. En cuanto a ustedes, ningún hombre ha quedado de pie delante de ustedes hasta el día de hoy. Un solo hombre de ustedes correrá tras 1000, porque Jehová su Dios es el que está peleando por ustedes, tal como les ha prometido. Y tienen que estar en guardia constante por sus almas, amando a Jehová su Dios. Pero si de manera alguna se volvieran y realmente se adhirieran al remanente de estas naciones, estas que quedan con ustedes, y de veras formaran alianzas matrimoniales con ellas, y se metieran entre ellas y ellas entre ustedes, deben saber positivamente que Jehová su Dios no continuará desposeyendo a estas naciones por causa de ustedes, y ellas tendrán que llegar a ser para ustedes como trampa, y como lazo, y como azote en sus costados, y como espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan perecido de este buen suelo que Jehová su Dios les ha dado. Ahora, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra,
y ustedes bien saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Y tiene que suceder que, tal como ha venido sobre ustedes toda la palabra buena que Jehová su Dios les ha hablado, igualmente traerá Jehová sobre ustedes toda la palabra mala, hasta que los haya aniquilado de sobre este buen suelo que Jehová su Dios les ha dado. Por haber traspasado ustedes el pacto de Jehová su Dios, que Él les mandó, y por haberse ido y haber servido a otros dioses, y haberse inclinado ante ellos. Y la cólera de Jehová ciertamente se encenderá contra ustedes, y ciertamente perecerán deprisa de sobre la buena tierra que Él les ha dado. Inclinado ante ellos. Y la cólera de Jehová ciertamente se encenderá contra ustedes, y ciertamente perecerán deprisa de sobre la buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Y Josué procedió a congregar a todas las tribus de Israel en Siquem, y a llamar a los ancianos de Israel, y a sus cabezas, y sus jueces, y sus oficiales, y ellos vinieron tomando su puesto delante del Dios verdadero. Y Josué pasó a decir a todo el pueblo: Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río, donde hace mucho moraron sus antepasados, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Con el tiempo, tomé a su antepasado Abraham del otro lado del río, y le hice andar por toda la tierra de Canaán, e hice mucha su descendencia. Así que a él le di Isaac. Entonces a Isaac le di Jacob y Esaú. Después di a Esaú el monte Seir, para que tomara posesión de él. Y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Más tarde envié a Moisés y a Aarón, y me puse a plagar a Egipto con lo que hice en medio de él, y después los saqué a ustedes. Cuando yo estaba sacando de Egipto a sus padres, y ustedes llegaron al mar, entonces los egipcios vinieron corriendo tras los padres de ustedes, con carros de guerra y soldados de caballería, hasta el mar Rojo. Y ellos se pusieron a clamar a Jehová, de modo que él colocó oscuridad entre ustedes y los egipcios, y trajo sobre ellos el mar y los cubrió. Y los ojos de ustedes llegaron a ver lo que hice en Egipto, y ustedes se pusieron a morar en el desierto muchos días. Por fin los traje a la tierra de los amorreos, que estaban morando al otro lado del Jordán, y ellos se pusieron a pelear contra ustedes. Con eso los di en mano de ustedes para que ustedes tomaran posesión de la tierra de ellos, y los aniquilé de delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, se levantó y se puso a pelear contra Israel. De modo que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que invocara el mal contra ustedes. Y yo no quise escuchar a Balaam. En consecuencia, él los bendijo repetidamente. Así los libré de su mano. Entonces ustedes se pusieron a cruzar el Jordán, y llegaron a Jericó, y los terratenientes de Jericó, los amorreos y los pericitas y los cananeos y los hititas y los girgaseos, los heveos y los jebuseos, se pusieron a pelear contra ustedes, pero yo los di en mano de ustedes. De modo que envié el sentimiento de decaimiento delante de ustedes, y éste los expulsó poco a poco de delante de ustedes, a 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. De esta manera les di una tierra por la cual no se habían afanado, y ciudades que no habían edificado, y ustedes se pusieron a morar en ellas. De viñas y olivares que no plantaron están comiendo.
Y ahora teman a Jehová y sírvanle exentos de falta y en verdad, y quiten los dioses a quienes sus antepasados sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Ahora, si es malo a sus ojos servir a Jehová, escójanse hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están morando. Pero en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Ante eso, el pueblo respondió y dijo: es inconcebible por nuestra parte dejar a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es quien nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, y quien ejecutó ante nuestros ojos estas grandes señales, y quien siguió guardándonos por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por en medio de los cuales pasamos. Y Jehová procedió a expulsar de delante de nosotros a todos los pueblos, aun a los amorreos que moraban en la tierra. En cuanto a nosotros, también nosotros serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no pueden servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, es un Dios que exige devoción exclusiva. No perdonará su sublevación ni sus pecados. En caso de que dejen a Jehová y de veras sirvan a dioses extranjeros, entonces Él ciertamente se volverá y les hará daño y los exterminará después de haberles hecho bien. A su vez el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Ante esto, Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que de su propia cuenta han escogido para sí a Jehová, para servirle. A lo cual dijeron: somos testigos. Y ahora quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, e inclinen su corazón a Jehová, el Dios de Israel. A su vez el pueblo dijo a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz prestaremos atención. Y Josué procedió a celebrar un pacto con el pueblo en aquel día, y a constituirles una disposición reglamentaria y decisión judicial en Siquem. Entonces Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una piedra grande, y la erigió allí, debajo del árbol macizo que está junto al santuario de Jehová. Y Josué pasó a decir a todo el pueblo: miren, esta piedra es lo que servirá de testigo contra nosotros, porque ella misma ha oído todos los dichos de Jehová que Él ha hablado con nosotros, y tiene que servir de testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Con eso Josué envió al pueblo, cada uno a su herencia. Y aconteció que, después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, el siervo de Jehová, por fin murió a la edad de 110 años, de modo que lo enterraron en el territorio de su herencia, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. E Israel continuó sirviendo a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que extendieron sus días después de Josué, y que habían conocido toda la obra de Jehová que él había hecho por Israel. Y los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, los enterraron en Siquem, en la porción del campo que Jacob había adquirido de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. Y esto llegó a pertenecer a los hijos de José como herencia. También Eleazar, hijo de Aarón, murió, de modo que lo enterraron en la colina de Fineás, su hijo, que él le había dado en la región montañosa de Efraín como herencia. También Eleazar,
hijo de Aarón, murió, de modo que lo enterraron en la colina de Fineás, su hijo, que él le había dado en la región montañosa de Efraín.